nefronas dañadas, de regular las cantidades de minerales, de electrolitos, regular el balance ácido básico. Y una situación que se puede presentar que no es muy frecuente, o sea, no la espero en una gran cantidad de pacientes, ni la tomen así como que si no tiene esta situación, como es enfermedad renal crónica, es la osteodistrofia hipertrófica renal. El riñón constantemente está eliminando excesos de minerales para poder mantener una homeostasis corporal constante. Entonces, dentro de lo que elimina el riñón es el fósforo. Entonces, un riñón enfermo empieza a retener fósforo y recuerden que siempre debe haber niveles correspondientes de calcio y fósforo en la sangre. Entonces, al tener exceso de fósforo porque el riñón no está siendo capaz de eliminar esa mayor cantidad de mineral que se adquiere con la dieta, el fósforo se acumula en sangre y entonces para poder nivelar la relación calcio-fósforo se empieza a extraer calcio de los huesos. Entonces los huesos se desmineralizan convirtiéndose en unas estructuras muy elásticas, ¿no? O sea, no llegan a fracturarse, se deforman, o sea, esta deformación del maxilar en cuanto el médico termine de hacer la fuerza, va a tardar tiempo, pero va a regresar a una forma más o menos normal. Obviamente sin llegar al punto de quiebre de la elasticidad que en ese momento tenga el hueso. Aquí estamos viendo a nivel del maxilar o a nivel de la mandíbula. En este paciente inferior, este es un artículo que se presentó en el 2019, vemos que este paciente, el inferior, tiene tanto problemas a nivel maxilar como a nivel de la mandíbula. O sea, vemos la deformación maxilar y la deformación mandibular. Algunos otros ejemplares pueden llegar a tener deformidades de los miembros, tanto torácicos como pélvicos. Otra posibilidad que se pueda tener en esta situación es fracturas patológicas, les llamamos patológicas porque, bueno, sabemos que una fractura es lógico que se presente cuando se sobrepasan las capacidades de resistencia del hueso. Y le llamamos patológica, ¿por qué? Pues porque no ha sido ejercida una fuerza en esa estructura, en ese hueso, de tal manera que podamos explicar esa fractura. Hay muchas posibles causas, ¿no? Cuando nos dicen es que el perro se fracturó cuando bajó un escalón, bueno, hay que pensar en la posibilidad, si ese escalón no mide 10 metros, ¿verdad? Hay que pensar en la posibilidad de que el perro tenga una fractura de origen patológico y hay que explorar, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente neoplasias. Hay perros que tienen osteosarcoma y se fracturan, entonces los llevan con los médicos, el médico dice, una fractura, le toma la placa radiográfica, nada más ve la fractura, no ve la densidad ósea, lo opera y a los 3, 4 semanas pues, se da cuenta que lo que el perro tenía era una neoplasia y lo operó, siendo que ese animal no tendría que haberse sometido a cirugía de osteosíntesis, sino probablemente una amputación de miembro. Entonces, esa es una situación muy importante desde el punto de vista ortopedia. Esta condición puede regularse siempre y cuando pues, tengamos un riñón funcional nuevamente. ¿Cómo lo logramos? Bueno, pues lo lograríamos con hemodiálisis extracorpórea o con trasplantes de riñón. Esta condición, la osteodistrofia hipertrófica, normalmente se presenta cuando tenemos riñones terminales. En algunas enfermedades genéticamente establecidas o congénitas del riñón, pueden presentarse este tipo de condiciones en individuos que aparentemente están sanos. Esta es una situación que vamos a ver muy frecuentemente. Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica pueden estar compensando vivir algún tiempo aparentemente normales o presentar signos como los que hemos estado mencionando. No podemos decir que los pacientes con enfermedad renal crónica son azotémicos.
porque siempre van a tener algún signo. Probablemente no nos percatemos de ese signo. Ya mencioné y lo voy a volver a hacer. Poliuria, polidipsia es un signo de alteración renal y lo demás el perro puede estar perfectamente sano. Pero si es un animal que vive en el jardín, por ejemplo, y orina sin que el propietario tenga una noción de la cantidad de orina que ha eliminado, si el animal tiene acceso a agua ad libitum y tampoco el propietario tiene una manera de evaluar lo que ha consumido, bueno, esa poliuria polidipsia, que es consecuencia de enfermedad renal crónica, pasa inadvertida. O sea, no podemos decir que los pacientes son azotémicos cuando tienen enfermedad renal crónica. Recuerden que un paciente azotémico es aquel que tiene valores que nos indican alteración renal, pero no tienen signos clínicos. Entonces, podemos tener signos clínicos, repito, por ejemplo, poliuria, polidipsia o vómito intermitente. Hay muchos propietarios que, como el perro tiene ya más de un año con la enfermedad renal crónica y el propietario no puede evaluar la cantidad de orina o la cantidad de agua que consume, pues el perro vomita una o dos veces cada semana. Eso ya es un signo de alteración renal y el propietario lo ve normal. Entonces, ese animal, y a lo mejor no nos dice y nos lo lleva para que le apliquemos una vacuna, le tomamos la temperatura, etcétera. Obviamente no a cada paciente que vamos a vacunar le vamos a tomar hemograma y perfil general, sino lo vamos a evaluar clínicamente. Entonces, si el propietario no nos dice, sí, porque no lo toma como algo anormal, que el perro orina y defecta, orina y toma mucha agua porque no lo sabe, o que el perro está vomitando constantemente, aunque sea esporádicamente, pues nosotros vamos a ver un animal clínicamente sano en ese momento. Entonces, generalmente ya cuando llegan a este tipo de condiciones es porque ya tienen una signología mucho más grave de enfermedad renal crónica. ¿Ok? Vamos a tratar de, bueno, obviamente necesitamos que el propietario aporte en el historial, ¿verdad? O sea, en la anamnesis. Tenemos para poder proponer que tenemos un perro con enfermedad renal crónica. Repito, perros que el riñón todavía tiene capacidad de compensar, aparentemente van a estar sanos, excepto esos signos que muchas veces quien los nota es el propietario. Pero bueno, nosotros tendremos que hacer un examen físico y un perro que tenga deshidratación, pues tendrá que ser revisado puntualmente por qué es que se está presentando la deshidratación. Algunos pacientes un poquito ya más graves, donde se presenten úlceras, hay que siempre pensar en cuando vimos gastroenterología, recuerden que una posibilidad de estomatitis, gingivoestomatitis, pues es daño renal crónico. Entonces, siempre que tengamos pacientes con úlceras en la cavidad oral, pues debemos proceder no solamente a quedarnos, pues sí tiene una úlcera en la boca, debemos hacerle una limpieza, bla. Bueno, pues hay que hacer un hemograma. En el hemograma probablemente que vamos a encontrar anemia normocítica, normocómica, no regenerativa. En el perfil renal vamos a encontrar niveles elevados de urea, de creatinina, ¿verdad? Entonces, la ulceración en la cavidad oral, pues es un anuncio de muy probablemente estamos enfrentando o estamos enfrente de un paciente con enfermedad renal crónica. La palidez de las membranas mucosas, pues esa la explicaríamos con la anemia normocítica, normocrómica no regenerativa. Normalmente no lo hacemos porque no nos los enseñan, pero es muy importante hacer un examen oftalmológico. Esto tradicionalmente, por lo pronto en México, se lo dejamos al oftalmólogo. No es adecuado, o sea, el oftalmólogo ya es un médico de especialidad. No quiere decir que no vaya a revisar al perro totalmente, pero se nos estaría yendo un paciente que nos está indicando
por lo que podamos encontrar en el examen de fondo de ojo, que tendríamos que haber explorado en la posibilidad de enfermedad renal crónica. Los enfermos renales tienden a presentar hipertensión. Durante mucho tiempo, hace años, se mencionaba que, bueno, una de las situaciones por las cuales se causa hipertensión es el estrés, ¿verdad? Entonces, hace años se decía, pues, los perros, un perro, un gato, ¿qué estrés puede tener un perro o un gato? No, 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 esa es una enfermedad de humanos, ¿verdad? Bueno, actualmente, aparte de la enfermedad renal, pues los perros y gatos tienen estrés a su medida. O sea, para un perro que pase otro perro por la calle y él no pueda interactuar con él y le tenga que ladrar a través de la puerta, eso ya es estrés. El estrés es individual, cada sujeto tiene sus niveles de estrés. Así como hay humanos que son hiperestresados, que decimos, puta, es que ese güey es bien intenso, en los perros también tenemos personalidades, ¿ok? Entonces el estrés, pues viene con la actividad. Si eres perro, pues tendrás actividades de perro que te ocasionarán estrés. Que escuches un sujeto que está tocando la campana de la basura y no lo puedas morder, eso es estrés. Que el propietario se vaya cada día y tú te quedes solo en la casa, eso es estrés. Un gato se estresa por muchas cosas. Un gato se puede estresar porque cambiaste de lugar la silla, o sea, cambiaste radicalmente la ubicación de los muebles y ese gato va a estar estresado hasta que se acostumbre a la nueva ubicación de los muebles. Entonces, la hipertensión eh, sistémica es una realidad en perros y gatos. No había tampoco baumanómetros. Los baumanómetros son los aparatos con los que nos miden la presión arterial. No había baumanómetros que sirvieran para medir presión arterial en perros y gatos. Actualmente ya lo tenemos. Entonces, la presión arterial debería de medirse pues tal como nos miden a nosotros la presión arterial. O sea, actualmente le dan mucha importancia, ¿verdad? Constantemente nos están dando información de el asesino silencioso. ¿Quién es el asesino silencioso? La hipertensión. Entonces, esto también sucede en los gatos. En gatos, más del 60-70% de los gatos mayores de 10 años tienen hipertensión. En los perros es un poco menos prevalente la hipertensión, pero existe. Entonces, deberíamos de medir constantemente la presión arterial. Esa es una condición y ocasiona problemas tal cual como en humanos. Ocasiona derrames cerebrales. Para fortuna de perros y gatos, pues no necesitas muchas neuronas para actuar como perro, como gato. Para un humano, un derrame cerebral puede ser devastador, ¿verdad? Para un perro, para un gato puede tener problemas en el cuadro agudo, subagudo, pero pues normalmente se llegan a recuperar siempre y cuando pues no sea un derrame cerebral tan severo. Entonces, deberíamos ya, o debemos, ustedes ya deben, los que vayan a dedicarse a perros y gatos, en el examen físico general, debemos medir ya constantemente la presión arterial, ¿ok? Los aparatos para medir presión arterial ya existen en México, no hay quien los produzca en México, pero actualmente hay muchas casas que los introducen y los podemos comprar, no son costosos. Bueno, desde el punto de vista de examen oftalmológico tendremos que ver el fondo de ojo, ver los vasos sanguíneos del fondo de ojo y la posibilidad de desprendimientos de retina. Aquí estamos viendo, por ejemplo, mencionaba yo que podemos tener extravasación de líquidos. En perros y gatos es más frecuente que tengamos extravasación de líquidos hacia cavidades que hacia tejido. En humanos generalmente va al revés. Primero tendríamos edema y si estamos ya más graves tendríamos derrames cavitarios. En perros y gatos es más frecuente la citis que el edema, pero podemos tener edema. Aquí estamos viendo lo que se llama el signo de Godet, un tejido edematizado, presionamos y el dedo se queda, la huella del dedo se queda durante unos segundos hasta que se regresa este tejido a la normalidad, ¿no? Este signo de Godet nos está indicando edema en el tejido. Pero repito, en perros y gatos, este es un signo ya terminal o que corresponde a otro tipo de problemas como puede ser la linfadenopatía. En humanos no.
En humanos constantemente, y podemos escucharlo ahí, ¿no? Cuando la abuela, cuando las tías, cuando el abuelo, etcétera, no, se me hincharon las piernas. Bueno, pues se te está hinchando la pierna, ¿por qué? Pues porque tu circulación es anómala, tu riñón puede estar funcionando mal. En los perros y en los gatos eso no es un signo primario, sino es un signo secundario. Bien, entonces ya hablamos mucho de la hipertensión, ya sabemos que puede presentarse en perros y gatos, es una incapacidad para excretar sodio, generalmente por daño renal o por daño cardíaco, que no está teniendo una buena circulación, que va a ocasionar hemorragias, ya mencioné los accidentes cerebrovasculares. En el cuadro ya crónico, como el corazón va a estar bombeando contra la hipertensión, va a haber hipertrofias concéntricas, principalmente del ventrículo izquierdo, y retinopatías que ya hablamos. Entonces, en el fondo de ojo, en la parte superior, estamos viendo lo que se ve en la retina. Para esto necesitamos el oftalmoscopio y dilatar la pupila de nuestro paciente, o sea, y hay que saber hacerlo, y obviamente acercarnos a los animales. Pues en México no estamos muy entrenados a hacerlo, aún como veterinarios, acercar la cara a la cara del perro para ver el fondo de ojo, pero pues tendremos que aprender a manejar a nuestros pacientes de manera adecuada. En otros lugares, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, pues ahí se hace constantemente porque es parte del examen físico. Entonces aquí estamos viendo el nervio óptico y esta es la vasculatura de la retina. Entonces vean cómo los vasos llegan a la papila óptica, pues si no rectos, pues bastante rectos. Aquí estamos viendo del lado inferior, del lado izquierdo, estamos viendo un paciente con hipertensión moderada crónica. Vemos que la papila óptica, o sea, el nervio óptico, no está tan bien definido. Aquí parece un solecito y acá, pues un sol así como entre nubes, ¿no? Y además vean la tortuosidad de los vasos. Entonces, la tortuosidad es muy compatible, es muy probable que nos esté indicando hipertensión. Puede haber papiledema, o sea, el nervio óptico puede estar edematizado y además vean cómo se ven ya tortuosos los vasos. Entonces, en estos casos, lo único que estamos observando es que tenemos esta tortuosidad y debemos sospechar de hipertensión sistémica. Pues la hipertensión es una condición generalmente secundaria en perros y gatos a enfermedad renal crónica. La anemia ya mencionamos. ¿Por qué puede haber anemia en estos pacientes? Bueno, de entrada, la disminución de eritropoyetina en su producción. Los riñones son los únicos órganos que van a producir eritropoyetina. Entonces, un riñón que no está produciendo eritropoyetina por enfermedad renal crónica no va a poder responder a las bajas tensiones de oxígeno atmosféricas. O aunque no haya, aunque el perro viva a nivel del mar, no va a tener eritropoyetina y por lo tanto hay una disminución en la producción de eritrocitos. Los perros, los gatos, los humanos que tienen enfermedad renal crónica tienen alteraciones a nivel sanguíneo. Tenemos acúmulo de urea, de creatinina, de productos nitrogenados. Tenemos un pH ácido. Estos niveles de sustancias tóxicas en sangre va a ocasionar que los eritrocitos envejezcan prematuramente. Entonces van a ser eliminados del torrente circulatorio precozmente. Entonces ya tenemos aquí dos sumatorias, baja producción de eritrocitos y muerte precoz de los eritrocitos por envejecimiento prematuro de ellos, ¿no? Mencionábamos también el vómito y la diarrea. ¿Por qué vomita un perro o un gato con enfermedad renal crónica? Uno, porque tenemos acidosis sistémica. Dos, porque hay irritación por la urea. Y bueno, esta irritación gastrointestinal puede ser tan grave que ocasione ruptura de vasos sanguíneos a nivel gastroentérico y podamos tener sangrado gastrointestinal. Entonces tenemos baja producción de eritrocitos, muerte prematura de eritrocitos, pérdida de eritrocitos. ¿Ok? La urea, la creatinina, el pH ácido van a ocasionar daño en la médula ósea, la van a intoxicar, van a ocasionar fibrosis medular. Entonces,
Estos pacientes, además de que tienen poca eritropoyetina o nula eritropoyetina, van a tener discapacidad por los efectos tóxicos de la uremia sobre la médula, van a tener discapacidad para producir eritrocitos con la poca eritropoyetina que le quede o con la que le estemos administrando. Actualmente pudiésemos decir, bueno, no produce eritropoyetina el riñón, pero yo le puedo administrar eritropoyetina recombinante. Recombinante quiere decir que puede aplicarse en diferentes especies y tiene el mismo efecto. Bueno, si pudiésemos resolver el problema de la anemia siempre y cuando la médula ósea sea responsiva a la eritropoyetina. ¿Por qué puede no ser responsiva? Pues porque ya esté intoxicada, porque tenga fibrosis medular. Bueno, además de esto, con los procesos inflamatorios a nivel gastrointestinal, es probable, por la gastritis que se esté desarrollando, crónica, que tengamos deficiencias en la producción de factor intrínseco a nivel gástrico. Recuerden que el factor intrínseco es necesario para la absorción de calcio, necesario para la absorción de hierro, necesario para la absorción de vitaminas del complejo B, que todo esto es necesario para la producción de eritrocitos. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica van a tener anemia normocítica, normocrómica, no regenerativa, por todos estos factores, ¿verdad? Baja producción de eritropoyetina, los eritrocitos van a envejecer prematuramente, por lo tanto son eliminados del torrente circulatorio precozmente, puede haber sangrados gastrointestinales, es factible que nuestro paciente, si ya tiene mucho tiempo o los niveles de urea creatinina han sido elevados durante mucho tiempo, que ya no funcione su médula ósea porque hay fibrosis medular y además puede haber deficiencias nutricionales. Entonces aquí estamos viendo, yo les comentaba de que muchas enfermedades renales hereditarias pues, son presentes. Les comentaba yo de los criaderos, ¿no? Este es un ejemplar de un criadero, ¿sí? Aquí todavía estaba vivo el perro, ¿sí? Pero pues esto es a la necropsia, los hallazgos a la necropsia. Vivo el perro tenemos anemia normocítica, normocrómica, no regenerativa, eso no lo podemos ver en el examen físico, lo hacemos en el hemograma, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos demostrando es un paciente anémico con úlceras, aquí tenemos estas úlceras, anemia de la cavidad oral, ¿sí? El perro tuvo que ser eutanasiado por enfermedad renal crónica y este es el riñón no estaba de menor tamaño y este paciente tenía una genética que sus descendientes, este era uno de los machos reproductores de ese criadero, de Alaskan Malamute, entonces pues ya por enfermo tuvo que ser eutanasiado, ya no había cosa más que pudiésemos hacer por él, y ese es el riñón, tenemos un riñón fibrótico. Pueden tener úlceras gástricas, el sangrado intestinal, etcétera. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Bueno, pues ya, si tenemos un perro, vamos a suponer que le tomamos un hemograma, el perro aparentemente está sano, esos que entre comillas decimos azotémicos, pues no está azotémico, repito, ¿por qué? Porque en la casa tiene signos y el propietario ha visto signos que no le da importancia y no los reporta. Entonces, a veces por chiripada encontramos un paciente con enfermedad renal crónica. ¿Cómo? Porque tomamos hemograma y encontramos anemia normocítica, normocrómica no regenerativa, ¿sí? Puedes tener hipoproteinemia. Una de las causas de la hipoproteinemia es que esté perdiendo proteínas a través de la orina, del filtro renal. Algunos pacientes que tengan enfermedad renal crónica pueden tener hiperproteinemia, siempre y cuando tengan erliquiosis, o sea, una condición que esté ocasionando problemas inflamatorios crónicos. Pero esta hiperproteinemia sería por globulinas. La hipoproteinemia sería por hipoalbuminemia. Entonces, aquí nada más hay que tener cuidado. Cuando nos dan el valor de proteína en sangre, nosotros tenemos que pedir la relación albúmina-globulina, porque la que se pierde es la albúmina, porque es de bajo peso molecular. Las globulinas son proteínas de alto peso molecular
que normalmente no atraviesan el filtro glomerular. Entonces, pudiésemos tener un paciente que aparentemente tenga cantidades normales de proteína, pero cuando nos dan ya el valor globulina, albúmina globulina, pues nos vemos que la albúmina está muy baja y la globulina muy alta. Entonces tendríamos que verificar si ese paciente no está teniendo enfermedad renal crónica y además erliquiosis o mieloma o peritonitis infecciosa felina. Vamos a encontrar niveles incrementados de urea de creatinina, ¿sí? El fósforo en niveles altos, ya vimos que lo mantiene. Mencionábamos que los perros y gatos con enfermedad renal crónica tienden a la poliuria, y si tienes poliuria, quiere decir que no estás siendo capaz de concentrar orina. Entonces los valores de gravedad específica o densidad urinaria, como quieran llamarles, serán bajos. 1.008, 1.013. Podemos encontrar proteinuria, hay que analizar el sedimento, y si no encontramos células en el sedimento que nos expliquen el porqué de la pérdida proteica, entonces podremos elucubrar, proponer que la pérdida es a nivel del filtro renal. Muchas veces podemos tener glucosuria cuando el riñón ha perdido la capacidad de recuperar la glucosa que normalmente pasa por el filtro renal. Doctor, una pregunta. La hiperproteinemia entonces es por globulina y la hipoproteinemia por albúmina. En un paciente con enfermedad renal crónica. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Gracias. También puede ser por hemoconcentración y ahí estarían elevadas principalmente la albúmina. Las globulinas, recuerden que las globulinas se van a elevar cuando tenemos enfermedad crónica inflamatoria. ¿Sí? Las IgA, las IgM, las IgGs. Eso, las globulinas se incrementan cuando tenemos una estimulación antigénica. ¿Ok? Entonces, si tenemos una hiperproteinemia por exceso de globulinas, pues tendremos que buscar alguna enfermedad inflamatoria crónica o una neoplasia. ¿Sí? El mieloma, por ejemplo. El mieloma es una neoplasia que se dedica a producir globulinas. Y el perro no tiene ni erliquia, ni PIV, ni tuberculosis, sino la neoplasia es la que está produciendo las globulinas. Ajá. O sea, no vayan a generalizar y decir, no, me dijeron en la clase que la hipoproteinemia es de globulinas y la hiperproteinemia es de, perdón, la hipoalbuminemia es de albúmina, o de hipoproteinemia es de albúmina, y la hiperproteinemia es de globulinas. En el caso de perros con enfermedad renal crónica, sí, pero podemos tener hiperproteinemia por globulina sin alteración de la globulina, ¿eh? O al revés. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos todo el laboratorio listo, o sea, esto que estamos diciendo ya está presente, algunas o todas, no todos los perros o todos los gatos traen todos los signos, entonces tomamos placas radiográficas, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo, este es un gato, esta es una placa radiográfica de un gato, lo sé porque las vértebras de los gatos son más largas que de los perros, es una proyección ventrodorsal, el lado derecho de nuestro paciente es este, recuerden que el lado derecho de nuestro paciente siempre va a la izquierda y el lado izquierdo a nuestra derecha del paciente, ¿no? Entonces sé que el riñón derecho está normal, pero vean el tamaño del riñón izquierdo, ¿ok? Entonces, en este caso es un gato que tiene o tuvo leucemia felina. La leucemia ocasiona linfosarcoma. Además de la leucemia, los gatos que tienen leucemia, muchos de ellos desarrollan linfosarcoma. Este gato tiene linfoma renal. Entonces, este riñón está afectado, pero todavía no tiene nefromegalia. Este ya tiene nefromegalia. ¿Sí? Los riñones poliquísticos se ven grandes, obviamente su imagen es diferente, pero hay nefromegalia, ¿no? Entonces, las placas radiográficas nos permiten evaluar
anatómicamente el tamaño del riñón. No sabemos cómo está funcionando. Eso lo sabemos con el perfil renal que hayamos tomado, ¿no? Podemos asesorar, podemos evaluar cierta funcionalidad, o sea, la filtración, y eso lo vamos a hacer por medio de lo que se llama urografía excretora. Esto quiere decir administrar por vía venosa un medio de contraste que va a ser visible por radio-opacidad a nivel renal y vamos a ver cómo se filtra en los riñones, ¿no? Entonces, esta condición nos indicaría, si hacemos una urografía excretora y los tiempos que normalmente tomaría encontrar el medio de contraste en el riñón o en la pelvisilla o en el ureter, se van a incrementar y nos estaría indicando que la función excretora está disminuida. Podemos hacer ultrasonografía. Actualmente ya es necesario. Pues en muchos hospitales, muchas clínicas tienen ultrasonido. El problema del ultrasonido, se menciona, es que es operador dependiente. Entonces aquí sí es qué tan bueno eres como ultrasonidista. ¿Sí? El lunes pasado les dije que me reuní con unos compañeros y uno de ellos es el doctor Daniel Rodríguez. Considero yo que es el ultrasonidista mexicano más capaz. Entonces me decía que esto es un riesgo, ¿no? O sea, más capaz, ¿por qué? Pues porque además de que yo creo que nació para ser imagenólogo, pues está muy bien entrenado, o sea, ya hizo tiene diploma a nivel estadounidense, un diploma a nivel estadounidense no es un diplomado mexicano, ¿no? Aquí puedes decir, bueno, vamos a hacer un diplomado de ultrasonido, tomas 2 meses ultrasonido y ya tienes un diplomado, ¿no? Cuando un diplomado ya es reconocido en Estados Unidos, quiere decir que ya hizo titipuchal de exámenes y es capaz de evaluar ultrasonidos de perros, gatos, lagartijas, ratas, ballenas, etcétera. ¿Ok? Entonces decía que es terrible porque hay muchas ultrasonidistas pues que no se les da el ultrasonido y que se les van muchos diagnósticos. O sea, aquí no es de que, bueno, tengo ultrasonido, lo hago y ya tengo el diagnóstico. O sea, dices, depende mucho de la habilidad intrínseca del operador. O sea, tienes que ser así como médico, ¿no? Pues, ¿qué hace un buen médico? Pues naces para ser médico. O sea, hay mucha gente que estudia muchísimo, teóricamente es muy bueno, pero en la práctica es muy mal médico. Entonces, el ultrasonido es así. O sea, si no naciste para ultrasonidista, se te van a pasar muchos diagnósticos, ¿no? Bueno, entonces actualmente el ultrasonido pues es una realidad, no es algo que esté fuera de. Te venden ultrasonidos en abonos, te los dejan ahí, no sé cómo se llama, en leasing, como en renta, y tú los vas pagando ahí poquito a poquito. Obviamente te van a decir, me vas a tener que pagar 30,000 pesos mensuales, entonces tendrás que aumentar el costo de tus consultas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día estaban aquí discutiendo las mujeres de la casa, quién sabe qué, un peeling de cejas o un peinado de cejas, y 700 pesos. Le digo, oye, muchos compañeros en sus clínicas veterinarias, su consulta cuesta 200 pesos y una cosa que te haces en las cejas, 700 pesos. Dice, y eso es lo barato, o sea, porque ahí puedes ir a hacerte madres en las cejas que cuestan 1,600 hasta 2,000 pesos. Digo, bueno, pues sería bueno que lo escucharan los compañeros que cobran 200 pesos por su consulta, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí estamos viendo un riñón que tiene nefromegalia, ¿sí? Todo esto es el riñón, esta es la corteza, esta es la médula, aquí está la pelvis y aquí vemos el esbozo del uréter, ¿verdad? Podemos hacer mediciones, podemos evaluar la unión córtico-medular, aquí la pelvis está dilatada, ¿sí? Por enfermedad, por pielitis, los podemos evaluar eso. Se pueden hacer biopsias guiadas, o sea, punciones con aguja delgada,
Y las biopsias, pues no nos van a decir cómo está funcionando el riñón, nos van a decir pues, cuál es la condición. Vean aquí, por ejemplo, el glomérulo está totalmente fibrosado, ¿no? ¿Sí? Este es por una enfermedad inmunomediada. Esta nefritis pudiese ser por leptospira, ¿sí? Esta es una condición crónica, pero si no encontramos las leptospiras aquí, no vamos a saber que fue por leptospirosis. Ya los cuadros crónicos de enfermedad renal es muy difícil saber cuál fue la etiología eh, con lo que podamos encontrar en las biopsias, ¿no? Bien, ¿qué vamos a hacer ya una vez que establecimos que tenemos un paciente con enfermedad renal crónica? Pues si tiene leptospirosis, pues aquí ya no va a ser como en la enfermedad renal aguda, o sea, curas al perro de la leptospira y probablemente si lo tomaste en una etapa de inducción o en una etapa temprana de mantenimiento, pudieses recuperar el riñón. Aquí el riñón ya no se va a recuperar, ¿ok? Y muchas veces ya no podemos diagnosticar la etiología, ya únicamente podemos decir, pues tiene enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos pacientes? Bueno, si el perro tuviese todavía leptospirosis o que lo hubiese adquirido varias veces, porque es lo que sucede, ya lo hemos platicado, que se reinfectan, pues trataríamos la leptospira, pero el daño ya está hecho, ya no podemos recuperar el riñón, ¿sí? Entonces, como estos pacientes pueden llegar deshidratados por un cuadro de vómito y diarrea cuando se exacerba, o sea, eh, estos perros van a requerir dietas muy controladas en proteínas, porque si le damos cualquier dieta o tenemos una fiesta o nos fuimos de día de campo y nos trajimos las sobras de la carne asada y se las dimos al perro que tiene enfermedad renal crónica, pues se va a poner mal porque va a incrementar sus niveles de urea y de creatinina y mientras los vuelve a nivelar, pues va a estar con una signología de enfermedad renal aguda. Entonces, en ese momento, si no lo llevan, pues es muy probable que esté deshidratado. Entonces, tenemos que administrar soluciones para recuperar la hidratación de nuestros pacientes, ¿sí? Que estén bajas en sodio. Actualmente ya no es adecuado, repito, por los problemas que se pueden causar y porque los propietarios ya no están dispuestos a aguantar las carencias de los médicos veterinarios mexicanos. O sea, ya no es posible, no es adecuado en la práctica hacer administraciones al ojo por ciento. O sea, tenemos que medir si vamos a ofertar en nuestro servicio urgencias y terapia intensiva, debemos tener los instrumentos para medir los miliequivalentes de minerales, de electrolitos que tenemos que administrar. O sea, esto que nos decían, vamos a administrar en un paciente con enfermedad renal crónica ante la posibilidad de que tenga deficiencia de sodio, 10 miliequivalentes por litro, pero si ese perro por alguna razón tiene hipercalemia transitoria en ese momento y le administramos sodio, pues le ocasionamos un paro cardíaco. Y eso puede ser visualizado en una necropsia que pueda pedir un propietario que diga, oiga, yo traje a mi perro mal, pero no era para que se muriera, así es de que necesito, doctor, que se haga una necropsia en la UNAM o en la UAM y de acuerdo al resultado lo demando o no lo demando. ¿Ok? Mucho cuidado, o sea, la gente actualmente está cañona, ¿eh? O sea, ya no dice, ah, pues sí, pues como veterinario, pues yo sé que usted ha visto todo su esfuerzo y que tiene muchas carencias, ¿no? Si estás ofertando, es más, si dices que eres especialista en perros y gatos y no tienes el diplomita, ¿sí? De que eres especialista y te caen en eso, y el propietario tiene una receta donde te pusiste como especialista y a la hora de la demanda te digan, a ver, doctor, tráigame su título de donde tiene la especialidad, ¿sí? Que lo ampara para que usted practique o se anuncie como especialista en perros y gatos. No, no la tengo. Ah, ok. Bueno, de entrada ya estás usurpando un nombramiento que no tienes. O sea, actualmente, por ejemplo, si tú haces una especialidad, te dan una cédula profesional como especialista. Si tienes maestría, te dan una cédula profesional como sujeto que tiene maestría. Entonces, no se anuncien
lo que no sea. No es que soy especialista porque pues atiendo a perros y gatos, no. Eres especialista porque tienes un título, un diploma que te ampara como especialista. No, es que soy especialista porque estoy en la asociación. No, la asociación no te otorga el título de especialista, te lo otorga una universidad. ¿Qué universidades? Autónoma del Estado de México, la FMBZ, UNAM, la que está en CEU, Cuautitlán todavía no tiene especialidad de perros y gatos, eh, Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán, otorga el diploma de especialidad en perros y gatos, la UAP, la UAEP, la Universidad Autónoma Popular, no sé cómo se llama, la de Puebla, en fin, no todas las universidades tienen, otorgan el título de especialidad, pero repito, si te anuncias como especialista y tienes una demanda y te solicitan tu cédula profesional de especialista o tu diploma de especialista y no lo tienes, bueno, ya de entrada ahí vas perdiendo el juicio o la demanda, ¿no? Entonces, y esto pues lo aclaro porque pues de pronto veo muchas clínicas que dicen urgencias, terapia intensiva, cirugía de neurología, cirugía de ortopedia, cirugía de oftalmología. Híjole, pues está medio cañón, ¿verdad? Bueno, entonces no oferten lo que no. Entonces no le hagan mucho caso a esto de 10 miliequivalentes por litro. Simple y sencillamente lo que quiero que sepan o que se recuerden es que un paciente con poliuria tiene bajos niveles de potasio. Pero si administramos más potasio del que requiere el perro, ocasionamos paro cardíaco. ¿Ok? Nuestros pacientes van a estar acidóticos. Por lo tanto, es necesario el bicarbonato de sodio. Puede ser oral en el cuadro crónico o puede ser necesario intravenoso en el cuadro agravado. Nuevamente, ¿cuántos miliequivalentes? Ya hablé de secuestrar la acidosis a nivel sistema nervioso central y que nuestro perro, nuestro gato, se nos ponga muy mal o incluso muera por convulsiones por acidosis secuestrada. Entonces, nuevamente, ¿cuánto le vas a administrar? Miliequivalentes. ¿Ok? Si tenemos pacientes con hipertensión, entonces tenemos que administrar vasodilatadores. Un bloqueador de calcio actúa como vasodilatador. El amlodipina, ¿no? Que se puso de moda cuando AMLO andaba en su cosa esta para ser presidente en su campaña y decía, bueno, fulanito y perenganito, pues se tomen un amlodipino. El amlodipino es un vasodilatador y se utiliza para pacientes con hipertensión. En Alapril también es un vasodilatador. Tenemos ya presentaciones veterinarias, nada más hay que buscar los nombres comerciales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos aquí tenemos un diurético, vean, la furosemida. La furosemida es el diurético de elección en veterinaria. No tenemos que andar buscando, o sea, no hay muchas opciones. Ese es el que vamos a requerir. Y la furosemida la administraríamos si tenemos un paciente, a pesar de que tenga poliuria, si tenemos un paciente edematizado, ¿verdad? O con ascitis, con derrame peritoneal. Si no, no lo vamos a necesitar, ¿verdad? Y hay que tener cuidado de medir cómo anda en potasio para no ocasionar una hipocaliemia. Así como podemos ocasionar hipercalemia, o sea, un exceso de potasio en sangre, también podemos ocasionar hipocaliemia y eso va a debilitar mucho a nuestro paciente. Bien, los perros con insuficiencia renal crónica, dado que su orina puede estar muy diluida, y la gravedad específica alta de la orina es un mecanismo para evitar que las bacterias que están en la parte final de la uretra puedan ascender, pues son animales que tienen predisposición a desarrollar infecciones. Las bacterias que están aquí, todas pueden estar viviendo en la parte final de la uretra. ¿Ok? Entonces, ¿dónde vamos a tomar la muestra y cómo la vamos a tomar? Por
cistocentesis, teniendo mucho cuidado, o sea, rasurar, lavar, embrocar, poner los guantes, todo tiene que estar estéril y pedir urocultivo. Si en la orina obtenida de la vejiga tiene bacterias, pues entonces tenemos una infección. Esa infección, si está en la uretra, pues es uretritis. Si es en la vejiga, es cistitis. Si ya llegó a los ureteres, ureteritis. Si ya llegó a la pelvisilla, pielitis. Y si ya afectó todo, o sea, desde riñón hasta abajo, es pielonefritis, es grave. So, puede haber pacientes incluso que mueren por pielonefritis. Entonces, vamos a hacer una obtención de orina por cistocentesis, vamos a hacer un urocultivo, ahí nos van a decir qué tipo de bacteria, pero también hemos sido cuidadosos y hemos pedido un antibiograma. Entonces, ahí nos van a indicar qué tipo de antimicrobiano es el más adecuado para tratar a nuestro paciente por la sensibilidad que tenga ese agente, que puede ser E. coli, puede ser Staph, puede ser Pseudomonas, cualquiera de esos, o pueden ser múltiples infecciones, o sea, con diferentes agentes, y qué tipo de antimicrobiano es el que nosotros vamos a administrar. Si nuestro paciente es anémico, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Si tenemos ya una médula ósea afectada, pues ya, aunque administremos kilos y litros de eritropoyetina, ya no va a haber respuesta. Necesitamos una médula funcional para que la eritropoyetina recombinante que administremos, la que estamos viendo aquí, funcione. Si más o menos medio funciona la médula ósea, administraremos vitamina B12, B6, hierro y andrógenos para tratar de echarle porras a esa médula ósea para que produzca eritrocitos. Un paciente, perro o gato que ya no produce eritrocitos, a pesar de que suplementemos vitamina B12, hierro, B6, andrógeno, eritropoyetina, lo único que podemos hacer es aplicarle transfusiones. Estamos limitados porque vamos a administrar transfusiones de donadores. No podemos utilizar el mismo donador porque la destrucción eritrocítica que pueda tener este paciente, este perro tenía enfermedad renal crónica, estaba anémico, su médula ósea ya no era funcional, y aquí estamos en la facultad, ¿no? En el hospital cuando lo estaban remodelando. Entonces, pues estamos administrando una bolsa de transfusión de un donador, generalmente tiene que ser un relativo. No tenemos tanto problema por los tipos sanguíneos en perros, pero siempre es necesario tomar la precaución de tomar una gota del donador y una gota del receptor, mezclarlas en un portaobjetos, esperar unos minutos, y si no se aglutinaron, pues quiere decir que son compatibles. Pero cuando administramos transfusiones constantemente, los pacientes van haciendo anticuerpos contra la sangre que van recibiendo, y llega un momento en que ya no les podemos administrar, y entonces pues ya lo único que le queda a este perro es acabarse a los eritrocitos que le hayamos dado la última vez, y pues probablemente fallecerá dentro de las situaciones por anemia grave y la enfermedad renal crónica. Bien, algunos pacientes, aquellos que tienen la mandíbula o en la maxila de caucho, ¿no? Bueno, tendremos que dar una dieta regulada en fósforo, regulada en proteínas. O sea, generalmente es costoso. Las dietas de indicación médica son costosas. Entonces, si tienes un Doberman, si tienes un Gran Danés, pues vas a gastar muchísimo dinero, y a lo mejor muchos propietarios no pueden solventarlo. Bueno, entonces, eso sería por una parte, o sea, tratar de que el aporte de fósforo no sea tan grave, ¿no? Podemos quelar el fósforo con carbonato de aluminio, hidróxido de aluminio, carbonato de calcio, muchos antiácidos, ¿sí? Como por ejemplo el Melox, pueden quelar el fósforo.
pero pues también se les ha culpado a estos antiácidos, a estos quelantes, de provocar cálculos, porque el aluminio o el calcio se sobresaturan en la orina, y entonces forman cálculos. Aquí habría que establecer, bueno, pues qué tan graves que se formen cálculos, porque este perro está condenado a morirse en los próximos 2 años o menos. Entonces, realmente es una contraindicación el hecho de que formen cálculos, pues eso una condición que como médicos tenemos que evaluar, ¿no? Para tratar de que se fije el calcio en los huesos, pues le vamos a administrar vitamina D. Y por la hiperacidosis que tienen estos sujetos, por la acidosis sistémica que tienen a nivel gástrico, vamos a administrar los bloqueadores H2 de los que ya hemos estado hablando, que también actualmente están en revisión puntual por ser probablemente causantes de cáncer gástrico. Y bueno, es muy importante la dieta. La dieta tiene que ser baja en sodio para controlar la hipertensión. Y hablamos, tiene que ser controlada en proteínas para contrarrestar la uremia y los niveles de fósforo, de tal manera que no se desate el hiperparatiroidismo. Y las proteínas tienen que ser de alto valor biológico, pero que no ocasionen problemas. Entonces, ¿esto dónde está? Pues en las dietas de prescripción, ¿sí? Claro, o sea, un costal de 10 kilos de una dieta normal que puedes comprar en una clínica veterinaria o en Soriana o en donde sea, pues cuesta 500 pesos. Un costal o un bulto de los mismos kilos de proteínas hidrolizadas o de proteínas específicas, ¿no? Pues te va a costar 4,000 pesos. Entonces, si tienes un animal que consume 2 costales, 2 bultos de alimento al mes, pues ya echándole cuentas más o menos, ¿no? Entonces, hay muchas, ¿no? Hepatic disease, urinary disease, gastric disease, kidney disease. Entonces, pues, y hay muchas marcas, ¿no? Actualmente Purina, Virbac, Waltham, en fin, hay para escoger. Entonces, el problema es el costo. Ok, dudas que tengan en esta situación. Una pregunta, doctor. ¿A qué dosis se utilizaría, por ejemplo, el Melox como quelante de fósforo? No hay una dosificación, lo tomas igual que si estuvieras tomando un antiácido. Generalmente son de 4 a 5 mililitros cada 8 horas. No importa el peso. Ok, gracias, doctor. Es más puntual. Digo, esto es algo que puedas tú en determinado momento utilizar para tratar de quelar el fósforo. Pero es 1000 veces mejor evitar que tengas un exceso de fósforo en la dieta, ¿no? Es más funcional, ¿por qué? Pues porque, pues a final de cuentas, la quelación del fósforo, pues no es muy efectiva en ese sentido, ¿no? Entonces, lo mejor es, proveer una dieta donde desde un inicio tengas un fósforo, pues lo más controlado posible, ¿no? Y la quelación del fósforo, pues es por los antiácidos, es el utilizar la dosis indicada como antiácido. Entonces, nada más aquí, para evitar gastritis, porque de pronto el uso de antiácidos orales favorece la gastritis. Parece algo tonto, pero si los mal utilizamos, si no utilizamos unos intervalos constantes, favorece la gastritis, o sea, y esa es una mala praxis en humanos, ¿no? Los que tenemos gastritis, de pronto nos sentimos mal y tomamos el antiácido. Y a lo mejor pasan 8 horas, no nos sentimos mal, dejamos de tomar el antiácido y lo tomamos 3, 4 horas después, siendo que lo tendríamos que haber tomado a las 8 horas. Entonces, ese tipo de situaciones de irregularidades ocasionan gastritis. Entonces, nada más aquí señalar uno. Las dosis
para quelar son exactamente las mismas que las que utilizan como antiácido oral. Los intervalos deben ser respetados y los tiempos. O sea, si nos dicen tienes que tomar o del perro tiene que administrársele Melox 5 mililitros cada 8 horas durante 10 días, pues tenemos que respetar eso, ¿no? Porque si no, entonces vamos a añadir gastritis al problema de nuestros pacientes, que ya de por sí deben tenerlo por tener acidosis. Ya sabemos que hay acidosis leve o severa, ¿no? Ok. Les acabo de enviar la liga de la clase de mañana. ¿Ok? ¿Sí les llegó? Sí, doctor. Doctor, tengo una pregunta. Sí. Había mencionado que la terapia de líquidos en este tipo de pacientes podía provocar edema pulmonar. En los pacientes que están normales y se administra así una terapia de líquidos, o sea, se les va o sea, se descuidan y regulan el goteo, pero lo regularon mal y se les fue toda la terapia de líquidos. Esto solo, o sea, en un paciente normal, va directamente a vejiga y ya, y no puede provocar. No. Nunca, bajo ningún concepto, debes sobrehidratar a un paciente. Todos tienen riesgo de edema pulmonar. Obviamente, tendrán más riesgo los que tengan problemas, ¿no? Renales, hepáticos, cardíacos. O sea, vamos a suponer un perro, o sea, ahora que pasaron en las noticias, ¿no? El rescate de los perros estos en el desgajamiento ese que sucedió ahí en el Estado de México, en el Cerro del Chiquihuite o algo así. O sea, bueno, supongamos que esos perros que estaban muy deshidratados están normales, pues tienes que establecer, tienes que calcular cuál es la cantidad de líquidos que tienes que administrar y a qué goteo se lo tienes que dar. O sea, aunque el perro esté sano, si lo sobrehidratas, si se te pasa, puedes ocasionar edema pulmonar. No nada más es en individuos enfermos. Obviamente están en un mayor riesgo porque pues, no está funcionando bien su riñón o no está funcionando bien su corazón principalmente. Entonces, con menor cantidad de que se te pase, pues puedes ocasionar problemas. Pero cualquier individuo que esté sobrehidratado, sobre todo endovenoso, pues vas a ocasionar problemas, ¿no? Hay otros métodos de hidratación que no son muy adecuados. Por ejemplo, es una salvajada actualmente administrar sueros subcutáneos. O sea, eso es primitivo, ¿no? Es cavernícola. O sea, si no encuentras la vena, pues haz una venodisección, ¿sí? O sea, pero no sé si alguno ha tenido una experiencia propia o con algún familiar cuando cuando la vía se sale de la vena y el suero se extravasa al subcutáneo. Es muy molesto, duele mucho. Y dependiendo del tipo de suero que se haya administrado, incluso puedes ocasionar necrosis. Y nos llegan pacientes, afortunadamente, actualmente son menos, pero antes nos llegaban perros así como que les habían quemado con un soplete el lomo o gatos. Entonces, actualmente la práctica veterinaria pues es tan sofisticada como en los humanos, ¿eh? O sea, eso de que administrábamos sueros subcutáneos, es que está muy hipotenso y no le encuentro el vaso. Ah, pues subcutáneo, ¿no? O sea, cuidadito y le ocasionas un problema de necrosis de piel grande a un perro porque no te la vas a acabar con el propietario, ¿eh? Entonces, no puedes encontrar la vena, venodisección. Está muy chiquito para las venas, pues entonces haz una aplicación intraósea. Cuando mucho, pues intraperitoneal, ¿no? Pero no, o sea, no es que, bueno, ya me pasé y está sano y se va a la vejiga, ¿no? O sea, si eso ha sucedido, pues y no se tuvo edema pulmonar, pues que quiere decir que afortunadamente no llegaste al grado de ocasionar edema pulmonar. Obviamente va a depender del volumen, pero si te pasaste de volumen y no le dio tiempo
al organismo de eliminarlo por vía urinaria, pues obviamente se va a acumular en el pulmón, ¿eh? Ah, ok. Y otra pregunta, una dieta baja en proteínas pero rica en carbohidratos para estos pacientes y que puede haber una posibilidad alterna, no necesariamente el alimento. Sí, pero pues ahí sí ya es de nutriólogo, ¿no? Puedes encontrar dietas, pero haz de cuenta, es 2 gramos de aserrín de hueso, 300 gramos de hígado picado, media yema. Esas son las dietas caseras. Ujú. Normalmente ya no se estilan, no se utilizan, pues porque pues actualmente la mayor parte de la gente vive en dormicilios. ¿Cuándo vas a tu casa? Pues cuando regresas de trabajar. ¿A qué horas le cocinas al perro? Pues si no tenemos tiempo ni para cocinarnos nosotros. Pero bueno, o sea, de que hay alternativas, sí hay alternativas. Pero mi recomendación sería ya pues acercarte a un nutriólogo, ¿verdad? Hay pocos nutriólogos clínicos en perros y gatos. ¿Por qué? Pues porque normalmente pues resuelves la situación con alimento comercial, ¿no? Alimento comercial indicado. Pero sí existen dietas. Antes dábamos las dietas, pero pues son cosas de risa, ¿no? Porque es 30 gramos de mantequilla, en fin, para que cubras los requerimientos tanto calóricos como proteicos del paciente, y cada individuo, de acuerdo a su raza, los requerimientos que va a requerir, ¿no? Y de acuerdo al problema que tiene. Sí hay alternativas, pero pues no creo que haya actualmente propietarios pues que estén así, a menos que tengas dinero para contratar a una persona para que le cocine al perro y que vaya a conseguir todo lo que necesitas para una dieta adecuada, ¿no? ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, entonces vamos a revisar esto de la enfermedad del tracto urinario bajo de los gatos, lo que antes conocíamos, o actualmente muchos todavía lo siguen conociendo como síndrome urológico felino. En este síndrome, cuando nos hablan de un síndrome, quiere decir que hay una constelación de alteraciones, ¿no? En este caso van a ocasionar problemas en la vejiga, en la uretra, que se van a reflejar en daño renal. Esto sería una azotemia, un cuadro de uremia postrenal. ¿Por qué? Porque este síndrome urológico va a afectar inicialmente a la vejiga, a la uretra, y va a dañar finalmente a los riñones. Y el gato puede morir de enfermedad renal aguda, o si sobrevivió a estos ataques y finalmente desarrolló enfermedad renal crónica, como ya lo vimos, pues va a morir de eso, ¿no? Sinónimos: síndrome urológico felino, o FUS en inglés, Feline Urological Syndrome, o enfermedad inflamatoria del tracto urinario bajo. Así es como lo vamos a conocer. La incidencia ha variado porque la dieta juega un papel muy importante. Esta era una enfermedad muy frecuente en los gatos en los años 80, en los años 90. Actualmente, con las dietas comerciales, ha disminuido. ¿Por qué? Porque las dietas comerciales, como en Estados Unidos, se asociaron mucho a la prevalencia de la enfermedad. Pues las compañías fueron demandadas. Entonces, ya saben que ustedes que en Estados Unidos uno de los deportes nacionales de aquella nación, Estados Unidos de América, porque nosotros somos Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Estados Unidos de América, uno de los deportes nacionales es la demanda. Entonces, si tú descubres que tu gato o tu perro se murió por causa de la dieta que le diste, pues vas a demandar y vas a ganar una lana tototototota. Entonces, en los años 80, los años 90, tuvieron múltiples demandas y se han abocado a establecer una dieta que no ocasione problemas, y pues realmente lo lograron en esta condición, ¿no? Entonces, antes era muchísima la incidencia. Íbamos más allá del 20%, 20, 25%.
Actualmente es muy bajita, del 0.34 al 1%. Estos datos son de Estados Unidos, ¿no? En México no sabemos. Ya sabemos que en México no hacemos estadística, pero ni bajo ninguna circunstancia, ¿no? O sea, no tenemos métodos ni en humanos, o sea, creíbles para medir cuál es la incidencia de enfermedades, ¿no? Pero bueno, es un dato en Estados Unidos, es baja, pero todavía es significativa, ¿no? Y la tasa de mortalidad, bueno, ahí sí se va un poquito alta, si no los atendemos, si el propietario no los presenta al médico veterinario, a tiempo. Los más afectados son machos castrados, prepuberalmente, ¿ok? Hay muchas, durante mucho tiempo, hace 15, 20 años, el gobierno de Estados Unidos se abocó a convencer a la gente de que castrar precozmente, esto es prepuberalmente, antes del desarrollo sexual, perros y gatos no ocasionaba ningún problema. Y había trabajos a diestra y siniestra donde se demostraba que no se ocasionaba problema. Actualmente sabemos que eso fue una condición de tipo político porque sí se ocasionan problemas, o sea, tenemos alteraciones como infantilismo vulvar en las hembras, por ejemplo, las que son castradas precozmente, y eso ocasiona problemas de irritación de piel en la zona de la vulva, por ejemplo. Hay condiciones que aparentemente se favorece, o sea, los animales castrados, o sea, animales castrados, sí, animales castrados, por ejemplo, el cáncer de hueso aparentemente se presenta más en animales castrados prepuberalmente que en los no castrados. En fin, todavía estamos en la situación de ver qué es lo que sucede, ¿sí? Con animales que se castran prepuberalmente, o sea, precozmente. Y una de las situaciones que le causas a los gatos es una uretra de menor tamaño a los machos. Entonces, de menor diámetro. Entonces, uretras de menor diámetro, no estoy hablando de longitud, estoy hablando de diámetro. Esas uretras de menor diámetro son proclives a desarrollar infecciones o desarrollar condiciones como la que vamos a revisar, ¿no? Entonces, más o menos la edad en la que se presenta este problema es por ahí de los 4 o 5 años, pudiendo tener ejemplares más viejos o más jóvenes en esta situación, ¿no? Pero la media va por ahí de los 5 años. O sea, son animales que ya llegaron a la vida adulta. Generalmente son gatos castrados. Y obviamente al ser castrados quiere decir que generalmente los castramos o cuando queremos convivir con ellos en casa. ¿Por qué los queremos castrar prepuberalmente? Porque no queremos, o sea, dentro de la convivencia que tenemos con los gatos, con los machos, no queremos que estén marcando. Aquí mucho cuidado, ¿eh? De pronto hay propietarios que llegan ya con un gato adulto, que están hartos de que el gato esté marcando porque la casa huele a orines de gato, porque el gato va a marcar su territorio, la casa es su territorio, y no se les vaya a ocurrir recomendarle que castre al gato para que se le quite esta situación. Una vez que el gato ha aprendido a marcar, aunque esté castrado, va a seguir marcando, ¿ok? Entonces, y los perros igual, entonces no se les ocurra de pronto así, no es que quiero castrar mi perro para que ya no marque, ok, sí lo castramos y sigue marcando, pues entonces tu indicación no fue la adecuada, o sea, si no queremos que marque, el perro o el gato tiene que ser castrado prepuberalmente, ¿ok? Pero, pues hay que asumir eso. Afortunadamente, podemos contrarrestar, o sea, no es una sentencia de muerte que digas, bueno, si lo castro le va a tener tumores óseos, o le va a dar síndrome del tracto urinario bajo de los gatos, ¿no? O sea, podemos establecer el manejo, por lo pronto, del tracto urinario del bajo de los gatos, como darle dieta adecuada, ¿no? No una dieta casera, sino una dieta comercial que ya está contemplando este tipo de situaciones.
Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estos gatos? ¿Cuáles son los signos? Primero, dificultad para orinar. Son gatos que van a durar más tiempo en la caja sanitaria. Hay que preguntarle al gato si le gusta, dónde está la caja, si la arena que le colocan es adecuada, si le cambian con la frecuencia adecuada, ¿sí? ¿Por qué los gatos que tienen dificultad o que no les gusta? Pues en primer lugar, tardan más tiempo y segundo lugar, tienen periuria, o sea, empiezan a orinar, no marcar, empiezan a orinar en lugares que no es la caja sanitaria. Puede ser por el síndrome del que estamos hablando, o puede ser porque no le gusta dónde está la caja, o puede ser porque no le gusta la arena, o puede ser porque el propietario es un cerdo y no cambia regularmente, no limpia la arena, ¿ok? Entonces, cuando un propietario nos diga, es que mi gato está orinándose fuera y antes no lo hacía, pues ojo, ese gato puede estar empezando a tener obstrucción, ¿verdad? Y si es un macho castrado prepuberalmente, pues hay que empezar a manejarlo para evitar que se llegue a hacer una obstrucción total, ¿no? Tenesmo urinario, ¿qué quiere decir? Pues que el gato va a orina y regresa otra vez y tiene la sensación de que no ha orinado. Por lo tanto, se va a estar limpiando constantemente la zona genital. Va a tener polaquiuria. Polaquiuria quiere decir orinar muchas veces poquito. Ojo, un propietario no nos va a decir, oiga, mi gato tiene polaquiuria o mi perro tiene polaquiuria. Para un propietario, polaquiuria, te va a decir, mi gato orina mucho. Eso es poliuria, ¿sí? Y orinar mucho, ¿sí? Indica que no estás concentrando orina. Pero para un propietario es lo mismo. Para nosotros es diferente. Nosotros tenemos que llegar a establecer, bueno, ¿es polaquiuria o es poliuria? Es polaquiuria, nos está indicando problema en el tracto urinario bajo, ¿ok? Puede haber retención urinaria. El gato puede mostrarse incómodo porque tiene la vejiga plétora. En ocasiones hay hematuria, ¿sí? El propietario puede decir, encontré gotitas de sangre y no sé si es del ano o no sé si es por la orina o en la caja sanitaria, o encontré gotitas de sangre alrededor o en la salida de la caja. Entonces, la hematuria es uno de los signos, entre otras muchas condiciones, que nos puede estar ya anunciando esta condición, ¿no? Las obstrucciones pueden ser parciales o completas. Un gato con obstrucción completa, pues es una urgencia, se puede morir de insuficiencia renal aguda. Insuficiencia parcial, pues es un gato que tiene disuria, tenesmo, polaquiuria, hematuria, etc. Los gatos pueden ir desarrollando pielonefritis y por lo tanto, a final de cuentas, ya mencioné que este sería un caso de uremia postrenal. Pueden estar azotémicos inicialmente y evolucionar a urémicos. No se ha podido establecer cuál es la etiología. Aquí tenemos una placa radiográfica de un gato que tiene cálculos. Bueno, los cálculos pueden originar enfermedad del tracto urinario bajo, pero no todos los gatos que tienen cálculos desarrollan problemas del tracto urinario. Hay otros tapones que no son cálculos, son tapones de matrices, una especie de proteína que produce la mucosa de la vejiga, como una especie de pasta dental, a veces transparente, a veces no tan transparente, pero que obstruye la uretra. Entonces, ¿por qué se ocasionan o por qué estos animales que desarrollan la enfermedad del tracto urinario tienen estos urolitos, estos tapones? No lo sabemos, ¿ok? Híjole, se han hecho muchos trabajos y a lo largo del tiempo nos han dicho, no, ya encontramos, es viral. Y al rato dicen, no, no es cierto, es bacteriano. No, no es bacteriano, es por micoplasmas, es por hongos, es por parásitos. En muchos de los de los gatos que han tenido esto, han encontrado en algunos virus, en otras bacterias, en otros micoplasmas, en otros hongos, en otros parásitos. Pero esta no es una enfermedad que se pueda producir aislando virus de un gato que tiene enfermedad del tracto urinario, se lo aplicamos a otro y no pasa nada. Entonces, todos estos son probables agentes, a lo mejor uno o combinaciones de ellos, pero no se ha podido reproducir la enfermedad de gatos
aplicando los virus o las bacterias o los micoplasmas o los hongos o los parásitos que se han descubierto en un gato, que se han aplicado en otros. No hay una consistencia que podamos decir esto es el causante. Ajá. Hay gatos que desarrollan cistitis intersticial por una condición inmunomediada. Sin embargo, tampoco es la causa, el común denominador de estos gatos. Se culpa al espasmo uretral. ¿Por qué? Pues porque la uretra está de menor diámetro. Y ahí es donde viene la situación de castrar prepuberalmente a los gatos en relación a la enfermedad. Disinergia refleja, o sea, para que la vejiga, para que el tracto urinario funcione, tiene que haber una correlación muy importante de lo que sucede al momento de la micción. Entonces, si el gato va a orinar, el músculo detrusor se contrae y el esfínter uretral se relaja. Parece muy sencillo, pero es un impulso nervioso que tiene efectos contrarios. Por un lado está relajando y por el otro lado está contrayendo, ¿no? Y cuando el animal está en método de contener orina, el esfínter se contrae y el detrusor se relaja. Entonces, debe haber una sinergia en esta situación. Cuando el detrusor se contrae, el esfínter se relaja. Cuando el esfínter se contrae, el detrusor se relaja. Entonces, disinergia quiere decir una dificultad en esta comunicación. Entonces, estos gatos, cuando empiezan a orinar, el detrusor se contrae y el esfínter se relaja, pero inmediatamente se vuelve a contraer, ¿verdad? Entonces, son gatos que les cuesta mucho trabajo orinar y hay muchas posibles causas de disinergia, muchas. No vamos a entrar en detalle ahorita, nada más a mencionarlo, ¿no? Si el gato ha durado mucho tiempo con la vejiga distendida, o el perro o el humano, ¿sí? Por obstrucción, por cualquier cosa, la vejiga deja de responder a los impulsos nerviosos y entonces ya no se contrae para eliminar la orina, ¿ok? También se ha encontrado, se ha visto que, por ejemplo, nos llega un gato con una infección, no sé, nefritis intersticial por una enfermedad inmunomediada, le lavamos la vejiga y el gato que había tenido nefritis intersticial un año y no había desarrollado la enfermedad inflamatoria del tracto urinario bajo y el síndrome como tal, pues lo desarrolló ahora que le lavamos la vejiga, ¿no? Entonces, los lavados y los cateterismos uretrales también se toman como causantes de esto. También se ha encontrado que hay alteraciones anatómicas. Entonces, podemos tener vejigas de pequeño tamaño. Sin embargo, esto tampoco es consistente. O sea, no todos los gatos que tienen vejiga anómala, cualquiera de las que estamos mencionando, va a desarrollar la condición. Pero siempre es necesario buscarla porque pudiésemos estar haciendo un diagnóstico erróneo, ¿no? Entonces, recuerden, por ejemplo, que en animales sin útero, el animal no va a orinar por el meato urinario, por la uretra. Va a eliminar la orina a través del uraco. Cuando el sujeto ya madura y nace, este uraco desaparece, entonces la vejiga queda libre. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este uraco que no es funcional, pero mantiene fija la vejiga, y entonces cuando la vejiga se retrae porque eliminó orina, siempre vamos a tener este uraco que no es funcional, nada más queda ahí como una brida, como si fuera una adherencia, y se va a desarrollar un divertículo uracal. Entonces, este divertículo va a ocasionar que se retenga orina y que esto favorezca la posibilidad de que haya bacterias que crezcan en esta zona. Un uraco persistente, por ejemplo, o sea, hay sujetos, de pronto nos llegan cachorros, por ejemplo, que el propietario nos los trae porque ve constantemente húmeda y con olor a orina el abdomen del cachorro, del gatito, entonces tenemos un uraco persistente. Todos estos son motivo de corrección quirúrgica, ¿no? Entonces, esto puede ser causante, mas no es la única causa. La estenosis uretral ya la mencionamos, gatos castrados prepuberalmente, principalmente los machos, ¿no? Y los divertículos también aquí, pues un divertículo es esto que estamos viendo.
Es una brida, una adherencia que está ocasionando o impidiendo que la vejiga se contraiga totalmente hacia una posición de vacío. ¿Ok? Podemos tener, más adelante vamos a ver urolitiasis. Entonces recuerden que esto puede ser hereditario. O sea, la tendencia a formar cálculos, a piedras renales, es hereditaria en muchos ejemplares y los gatos no se exentan de ello. Entonces, la presencia de cálculos, ya lo vimos acá, la presencia de cálculos puede ocasionar esta condición. Neoplasias, las tumores de células transicionales, ¿no? Y bueno, la mayor parte de nuestros pacientes caen en idiopáticos. Idiopático no quiere decir, es que no sé qué tiene. Idiopático quiere decir que a pesar de que ya hiciste todo el trabajo diagnóstico para tratar de establecer una etiología, ninguna fue suficiente como para explicar la presencia de la enfermedad. Eso quiere decir idiopático, sin diagnóstico etiológico. Bien, entonces, ¿cuáles son las condiciones para que se presente esta situación debido a que no encontramos una etiología puntual? Bueno, ya sabemos que la castración prepuberal es una condición que puede ocasionar esta situación. Sin embargo, no todos los gatos castrados tienen este problema y también encontramos gatos enteros que han desarrollado enfermedad del tracto urinario bajo. Entonces, puede ser una situación que abone, pero no es sentencia y no es excluyente. No quiere decir que, pues tengo un gato con problemas urinarios, pero está entero, por lo tanto, no es enfermedad del tracto urinario porque me dijeron que era, que tenía que ser castrado. No, o sea, la castración favorece, pero hay muchos ejemplares no castrados que tienen este problema, ¿no? La orina, o sea, la orina tiene que ser más concentrada, por eso es probablemente que se presenten los gatos, porque pues ya vimos que los gatos producen orina más concentrada que los perros. Entonces, a mayor concentración en la orina, mayor gravedad específica, más probabilidades de desarrollar esta enfermedad. Durante mucho tiempo, y probablemente este es parte del manejo, en muchos lados veíamos en las caricaturas, en las historietas, lo que escuchábamos de la gente es que a los gatos no les gusta el agua, ¿verdad? Entonces no les daban agua de beber, los que estaban en casa. ¿Qué tomaban? Pues lechita y su comida. Entonces esos gatos producían más orina concentrada. Actualmente sabemos que a los gatos les gusta tomar agua. Y si no, buscamos la manera que el gato tome más agua. Eso de poner fuentecitas no es chiste. Queremos que los gatos tomen agua, ¿para qué? Para que no produzcan orina tan concentrada. Entonces, pues eso de ponerles fuentes, o que vemos fotos donde el gato está tomando agua del grifo porque a los gatos les atrae el agua en movimiento. Entonces les apetece, así como si a ti te presentaran un agua cuando hay mucho calor con hielos y si te apetece tomarte un vaso de agua con hielos o del sabor fulano de tal, bueno, pues a los gatos les interesa el agua que se está moviendo y les invita a tomarla, ¿no? Entonces el problema es que las fuentecitas pues ahorita todavía son muy costosas, pero también hay platos que en el fondo tienen irregularidades que dicen que hacen que el gato lo vea como que el agua se está moviendo, entonces los invita a tomar. ¿Sí? Las dietas, por ejemplo, mencionaba yo que en los años 80, años 90, teníamos muchos gatos con enfermedad del tracto urinario. ¿Por qué? Porque las dietas tenían muchos elementos que tenían que ser eliminados por la orina y además eran croquetas secas. Entonces, se concentraba muchísimo estos componentes, había una sobresaturación de elementos en la orina, lo cual propiciaba este tipo de problemas, ¿no? Y de ahí las demandas que tuvieron. Y actualmente esos elementos trazas están muy controlados y las croquetas ya no son tan secas, tienen cierto grado de humedad en el alimento de los gatos. La dieta es importantísima, es una dieta casera en un gato castrado que produzca orina concentrada, pues vamos a favorecer la situación, ¿verdad? Las dietas comerciales están hechas ya bajo la circunstancia de que las compañías productoras de alimentos de gatos fueron demandadas
hasta por debajo de la lengua en los años 80 y 90, porque hubo una gran cantidad de estadounidenses que presentaron demandas porque sus gatos habían tenido este tipo de situaciones. Entonces, las dietas comerciales son muy seguras en la actualidad, ¿sí? Y por eso es la incidencia actualmente tan baja, además de que, bueno, estamos más conscientes de que los gatos toman agua, de que no hay que estresarlos, etcétera, ¿no? La edad, ya mencioné el promedio de edad y eso no exenta que tengamos gatos más jóvenes o gatos más viejos. La raza, pues, en general, aunque mencionen razas específicamente en algún lugar, en algún escrito, la verdad es que en México hemos tenido de chile de dulce y de manteca, o sea, siameses, bengalís, de Angora, himalayos, todos, ¿ok? Probablemente en algún escritor, algún autor de algún artículo diga, no, pues los Angora, pues a lo mejor en su casa o en su práctica tienen muchos Angora, ¿sí? Aquí en México, pues hemos tenido gatos de pelo largo, gatos europeos domésticos, gatos bengalíes, en fin, las razas que existen en México, todas han tenido problemas de este tipo, sobre todo en los años 80 y 90. El estrés juega un papel muy importante, ¿sí? O sea, si añadimos estrés a toda la situación, al estado gonadal, a que produzcas orina concentrada, etcétera, pues favoreces, ¿no? El estrés en los gatos se da por cualquier cosa. Una vez tuvimos un gato, un ejemplar, que tenía presentación de enfermedad del tracto urinario bajo cada 3 meses. Cada 3 meses, ¿por qué? La historia rápidamente contada es, este gato se lo regalaron a una mujer de una ciudad, de un estado del norte del país, que se vino a estudiar a México cuando tenía 15, 16 años, le regalaron el gato para que no estuviera solita, y ahí vivieron solitos y solteros hasta pues, los 20, 22 años. Cuando el gato tenía 5 o 6 años aproximadamente, la propietaria del gato se hizo de un novio en su ciudad natal y entonces el novio venía cada 3 meses. La presencia del novio en el departamento le ocasionaba estrés al gato de tal manera que se tapaba, se obstruía, ¿verdad? Entonces, en esa época teníamos una doctora que era muy, muy investigadora, se puso a investigar esto, conectó perfectamente cuando el novio llegaba a la casa y se quedaba ahí, el gato se tapaba. Entonces ya le dijimos, o corres al novio, o se ven a escondidas, pero que el gato no se entere que que tu novio no está en casa, esa es la bronca. Tú tendrás que decidir, porque el gato cada vez estaba peor, ¿sí? Cada vez se ponía peor. Entonces, esa es la situación. O sea, un gato se puede estresar porque le cambiaste de lugar la caja sanitaria, o porque cambiaste los muebles, o porque se te ocurrió ahora tener un perrito, un cachorrito, o porque trajiste otro gato, o porque tienes novio, o porque te casaste, o porque ahora tienes un bebé. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? ¿Preguntas hasta este momento? No, doctor. Doctor, yo sí tengo una pregunta. ¿Esto que estamos viendo vendría siendo lo mismo que la cistitis idiopática felina o es otro padecimiento? No, la cistitis idiopática es la cistitis intersticial, es lo mismo. O sea, hay gatos que tienen esta cistitis, pero no es una condición etiológica, ¿no? O sea, pueden estar presentes las dos enfermedades, ¿no? Son entidades diferentes. Pero pueden obviamente compartir motivos y causas, ¿no? ¿Ok? Ok, gracias. Bien, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Bueno, pues obviamente los signos clínicos que ya los mencionamos. En el examen físico vamos a encontrar ejemplares con diferentes grados de enfermedad renal. Ya hemos mencionado la signología de la enfermedad renal, tanto en el curso agudo como en el curso crónico. Hay que hacer un examen neurológico para descartar lo que hemos mencionado, la disinergia refleja, la vejiga refléxica, en fin, hay que hacer pruebas de laboratorio y en las que vamos a encontrar un paciente con niveles de urea creatinina y productos nitrogenados elevados. En la imagenología, para descartar la presencia de cálculos o de algunas anormalidades en la vejiga como
uraco persistente, el divertículo vesical, etc. Y bueno, también se vale, aunque el tratamiento no es específico, se vale tomar a la respuesta al tratamiento como un método confirmatorio de nuestro diagnóstico. Entonces, generalmente son gatos que se presentan obstruidos. Ya dijimos que esto es una causa postrenal y la obstrucción generalmente está en la uretra. Entonces, aquí estamos teniendo un gato que tiene enfermedad de tracto urinario bajo o enfermedad inflamatoria del tracto urinario bajo, obstruido, urémico, y tomamos la placa radiográfica y vemos, lo hemos sondeado porque la vejiga estaba totalmente plétora y aquí estamos viendo cálculos. ¿Ok? Entonces, bueno, este gato tiene enfermedad inflamatoria del tracto urinario bajo o síndrome urológico felino por cálculos. Hay que desobstruirlo. ¿Sí? Hay que sacar estos cálculos para permitir que este sujeto tenga una eliminación adecuada de la orina. ¿Sí? Podemos tener a nuestros gatos en diferentes etapas de problema, ¿no? O sea, enfermedad renal aguda, la fase de mantenimiento en diferentes etapas, la fase terminal. Hay gatos que llegan pues casi muriéndose, ¿verdad? Por la uremia, por la enfermedad renal aguda que han desarrollado. Pero en general son enfermedad inflamatoria del tracto urinario bajo, en general es por obstrucción, ya sea por cálculos o por matriz proteica, ¿no? Aquí estamos viendo que este gato tiene la cistitis que estaban mencionando, cistitis idiopática o la nefritis inmunomediada. Ajá. Entonces, este gato, además de tener la infección del tracto urinario bajo, pues ha desarrollado cistitis. Aquí lo que nos tocaría establecer es, bueno, hay que desobstruirlo y hay que ver cómo evoluciona. Si la cistitis evoluciona favorablemente con la eliminación de la obstrucción, será secundaria la obstrucción. Si no hay obstrucción y encontramos una imagen así como la que estamos viendo con una mucosa vesical tan engrosada, pues quiere decir que el problema de este gato es cistitis, ya sea inmunomediada o la que le llaman idiopática, ¿no? Bien, entonces identificar la causa. Puede ser el novio, puede ser otro gato, puede ser, no sé, una vez que nos dieron un curso, el doctor, que era un inglés, y los ingleses hay que creerles cuando hablen de gatos, porque donde hay más gatos como animales de compañía a nivel mundial es en Inglaterra. Él dijo, me cambié una vez de casa, él tenía gatos, me cambié una vez de casa, bueno, no, se cambió un vecino, ¿verdad? Y el gato estaba acostumbrado pues, a ver la casa del vecino cómo estaba. El vecino que llegó puso unos pericos donde el gato pasaba la tarde, o sea, enfrente. Y eso le ocasionó obstrucción a ese gato. Entonces el doctor dijo, después con mucha pena fui con el vecino, digo, fíjese que tengo este problema con mi gato. Y creo que son los pericos que tiene usted en el porche, en la parte de atrás de su casa, en su balcón que está ahí atrás. Pudiésemos hacer un experimento, pudiésemos cambiar de lugar sus pericos. Entonces cambiaron de lugar los pericos y santo remedio. Eso fue lo que evitó que el gato siguiera con cuadros de infección del tracto urinario bajo, o sea, enfermedad inflamatoria del tracto urinario bajo. Entonces hay que identificar la causa. A veces, como repito y como ya mencioné, no la identificamos, ¿no? Si nuestro paciente está deshidratado o con deficiencias de potasio, de bicarbonato, etcétera, hay que corregirlos, ¿no? Como hay retención urinaria, hay que administrar antimicrobianos para eliminar las bacterias que estén ocasionando problemas que pueden estar abonando o ser la causa de, ya vimos la etiología. El dimetilsulfóxido diluido previamente es un antiinflamatorio que generan, entre otras cosas, entre muchas otras cosas que lo utilizamos en veterinaria, es para lavar vejigas. Pero no se les ocurra porque hay sujetos que dicen, bueno, le meto el domoso y enseguida le meto el líquido, porque el domoso, al tener contacto con el agua, con el suero, produce una reacción térmica.
y pueden hacer una sopa de vejiga. Entonces, hacemos la dilución, generalmente se utiliza una dilución 1:10 endomoso, se hace la dilución fuera, esperamos a que pase la reacción térmica, que ya esté a una temperatura adecuada, y entonces ya introducimos por vía uretral el domoso diluido, ¿no? Y la dieta, hay dietas actualmente, esta sí tiene que ser estricta, ¿sí? Así como me preguntan, bueno, ¿no hay otras opciones? Bueno, sí hay opciones, pero generalmente no funcionan de manera adecuada. Y en este caso es muy puntual. Hay dietas específicas para gatos con enfermedad del tracto inflamatorio del tracto urinario bajo. Ahí está perfectamente establecidas las cantidades y el tipo de proteína, las cantidades de carbohidratos. Las dietas caseras en estos casos no son muy funcionales. Entonces, pacientes no obstruidos, identificamos la causa, la modificamos. Si necesitamos administrar líquidos endovenosos, los administramos o únicamente favorecemos el consumo de agua. Administramos antimicrobianos que sean eliminados a través de la orina. Si consideramos adecuado, podemos administrar domoso intravesical, pero la dieta va a ser muy importante. Si el gato está obstruido, tenemos que desobstruirlo. Más adelante vamos a hablar de desobstruirlos en general, ¿no? Hay que lavar la vejiga, hay que administrar los líquidos que sean necesarios, los antimicrobianos, el domoso y la dieta, pero no podemos dejar ir un gato obstruido porque entonces se va a morir. ¿Ok? Entonces, bueno, esto sería una situación que podemos moderar o cambiar lo que sucede con nuestros gatos. Cuando tengamos un gato, porque generalmente si el propietario como lo es, o sea, los propietarios de gatos son muy, muy, muy improntados con los animales, ¿no? De una vez les digo, el que piense dedicarse a perros y gatos, pues ya sabe que viene un dúo o un trío, ¿no? O sea, son muy intensos los propietarios y los propietarios de gatos son súper intensos, ¿eh? O sea, podemos aceptar que el abuelo esté enfermo pues porque ya está viejito, pero aceptar que un perro o un gato esté enfermo o que tiene ya condiciones de vejez, híjole, o se muere un gato y hacen un drama, o sea, escucho menos dramas en los hospitales o he escuchado cuando he tenido que estar en un hospital y se muere un paciente al lado de mi paciente, o sea, de mi familiar, y están más contenidos, hacen menos alboroto que cuando se muere un perro o un gato, ¿ok? Incluso en los hospitales actualmente, les digo que estamos platicando de un compañero que va a poner su hospital, ya le dijimos, tienes que poner un lugar donde metas a un propietario que se despida o que le vas a dar una noticia, pero tiene que estar totalmente fuera del foco de atención de la gente que te está esperando, porque va a haber gritería, va a haber mentadas de madre, va a haber un montón de cosas ahí, ¿no? Entonces, actualmente los propietarios, sobre todo de gatos, pues generalmente te llevan el animal cuando estás en las etapas iniciales de las enfermedades. Entonces es un reto ahora para nosotros detectarlo, ¿no? Entonces es mucho mejor, y al final de cuentas el tratamiento es más o menos similar, tratar de moderar cuando has tenido un ataque de esto, que el gato no es, no está obstruido, por ejemplo, y tuviste el primer ataque, pues entonces tienes que promover que el gato tome agua. ¿Ok? ¿Cómo? Pues a ver, ¿cuántos trastes de agua tiene el gato? Pues 1, no, pues ponle 5, ponle en diferentes lugares. Los gatos les gustan las sorpresas, o sea, estar en la sala y me bajo del cielo, ay, me encontré aquí agüita y le toman, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo al lado de mi cama, yo pongo mi vaso y tuve que comprarme algo con tapadera porque de pronto escuchaba al gato estaba tomando agua de mi vaso, ¿sí? Y el gato tenía sus fuentes de agua, ¿no? Entonces a los gatos les encanta así como que tropezarse con algo, ya sea alimento o agua y tomarla. O les encanta el agua en movimiento y están tomando. Entonces, pues aquí un propietario que tenga un gato ya con estos problemas, pues hay que decirle, hay que comprar una fuentecita y hay que poner agua por diferentes lugares. O compra también de esos trastes que tienen fondo irregular,
que los encuentras donde venden gatos, donde hay ferias de gatos, etcétera, y lo vas a encontrar. Verificar y preguntarle al gato qué lo estresa, qué no le estresa, preguntarle si le gusta la arena, preguntarle si le gusta su... Por eso hay iglús, ¿no? A los gatos no les gusta que los estés viendo cuando están orinando y defecando. Si te fijas, los gatos generalmente orinan y defecan. Si está a la vista su caja sanitaria, ellos están viendo hacia la pared. Entonces, por eso hay cajas sanitarias de gato, pues, que son cuevitas, ¿no? O hay muebles actualmente, ¿no? El otro día fui a un lugar donde venden muebles, ¿cómo se llama? Bed Bath and Beyond. Y hay un mueble donde metes tú la caja sanitaria del gato y el gato entra, porque a los gatos les gusta tener privacidad en ese sentido. Entonces, un gato que se aguanta porque no le gusta la arena, porque no le gusta dónde le pusiste, porque no le gusta que le estés viendo, cuando está orinando o defecando, son gatos que están en mayor predisposición a desarrollar estas condiciones, ¿no? Y bueno, una vez que tienes a tu gato con este problema, pues hay que buscar dietas caseras, incluso para gatos sanos, no son la mejor respuesta. Generalmente son carenciales o en exceso. O sea, hemos tenido muchos problemas, hiperparatiroidismo nutricional secundario en gatos que les alimentan con carne molida, por ejemplo. Hipervitaminosis A, gatos que los alimentan en exceso con hígado, ya sea de res, de cerdo, de pollo, lo que sea, y les ocasionan muchos problemas. Entonces, pues, dietas comerciales es lo indicado, y para gatos que ya han tenido un ataque, pues hay dietas comerciales como los urinaris, hay diferentes tipos de urinari para gato, y hay dietas específicas para gatos que tienen enfermedad del tracto urinario bajo de los gatos. Ok, preguntas. Finalmente, por eso terminamos. Enfermedad inflamatoria del tracto urinario bajo de los gatos. Yo tengo una duda, doctor. Ajá. Entonces, el estrés, bueno, puede ser un factor que predisponga a una mayor formación de la matriz proteica. Sí, o sea, vas a tener una conjunción si tienes un gato castrado, con sobrepeso, que produce orina concentrada y además es un gato muy estresado, pues, como dicen, ¿no? Se juntan las cosas para tener una tormenta. O sea, no es el único factor, es multifactorial. Pero en los gatos hay muchas enfermedades que tienen relación con el estrés. Y el estrés es de vida, o sea, todo lo que a los gatos son neófobos. Todo lo nuevo les estresa. ¿Ok? Entonces, si tú llevas una planta, pues el gato va a estar estresado ahí 72 horas hasta que se acostumbra a la planta. O sea, no quiere decir que toda la vida se le va a pasar estresado. Pero, por ejemplo, la situación esta que puse del novio que venía cada 3 meses, pues el gato no termina de adaptarse al novio cuando se va y cuando regresa, pues se vuelve a estresar, ¿no? Yo creo que muchos hemos escuchado historias, sobre todo de los abuelos. No, teníamos un gato bien bonito, pero cuando nació tu tío Raúl, el gato se fue. ¿Por qué se fue? Porque dijo, ni madre, yo voy a estar aguantando el estrés del escuincle que está chillando aquí, no, mejor me voy. O sea, el gato prefiere huir que es enfrentar el estrés, ¿no? Pero sí, es muy importante el estrés en la consecución de esta situación, siempre y cuando tengamos pues, las condiciones que permitan que esto se establezca. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra Una pregunta, pregunta? Sí. A la hora del sondeo, ¿cuál es la analgesia apropiada en este tipo de pacientes? Lo vamos ya a que ver más estamos- adelante. Lo vamos a ver más adelante. Más Ok, adelante lo gracias. vamos a ver. Vale. Ujú. Bueno, entonces, ¿por qué esto está relacionado con esto? Ajá. Bien, no sabemos exactamente por qué se forman los cálculos. Sabemos que hay condiciones que permiten que se formen cálculos, pero también sabemos que la formación de cálculos es una tendencia familiar, es una tendencia hereditaria. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos tener, ya sea que no seas un sujeto que la herencia te esté señalando que vas a producir cálculos, o que es un sujeto que no tienes esa herencia, pero que te pueden formar cálculos, es la sobresaturación. La sobresaturación del componente que va a formar el cálculo. Generalmente esta sobresaturación la vamos a obtener como por la dieta o por el consumo de agua.
Entonces, hay dietas que tienen un exceso de calcio, ¿sí? Un exceso de sílice, un exceso de proteínas, en fin. Tenemos que tener sobresaturación. ¿Qué necesitamos para sobresaturar? Bueno, pues, o cómo evitamos la sobresaturación, diluyendo la orina. ¿Cómo la vamos a diluir? Tomando más agua, ¿sí? Pero pues esto necesitamos saber que estamos sobresaturando. A veces el agua tiene sobresaturación. Si tomamos todos los días agua mineral, si Peñafiel o la que sea, Topo Chico, que sea mineral, pues estamos sobresaturando. ¿Ok? Si vivimos en un lugar, no sé, por ejemplo, Aguascalientes, muchas ciudades en el norte de la República, el agua que les llega no es agua que corra de un río, sino es agua de pozo. El agua de pozo tiene sobresaturación de minerales. Entonces, de aquí viene otra situación. O sea, el tratamiento universal para, en base a esto, ¿cuál sería el tratamiento universal para cálculos? 1, que tomes más agua. 2, no tomes agua de pozo. 3, toma agua ligera, agua con mínimo de minerales. O sea, en este caso, si tenemos un perro o un gato o un humano que forma cálculos, no debe tomar agua de la llave. Debe tomar agua embotellada, que realmente sea embotellada. O sea, a mí me ha tocado ver en algún pueblo, ¿sí? Que estaban llenando los botellones de agua disque tratada, pues directamente de la llave, ¿sí? Entonces, aquí sí tenemos que ser muy puntuales en eso. Bueno, entonces ya tienes esa predisposición, o vives en un lugar donde o tu dieta sobresatura, o el agua que tomas sobresatura. Entonces, el pH de la orina, o sea, el pH alcalino puede producir cálculos y el pH ácido produce otro tipo de cálculos. O sea, los perros y los gatos tendrían predisposición a cierto tipo de cálculos por producir una orina ácida. Los animales herbívoros tienen predisposición a producir otro tipo de cálculos porque producen orina alcalina. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que verificar en base al cálculo, o sea, qué tipo de cálculo es, si necesitamos alcalinizar o acidificar la orina. ¿Ok? La temperatura juega un papel muy importante. O sea, una vez que tenemos sobresaturación, la temperatura corporal sirve como un catalizador. O sea, si mantenemos la orina durante mucho tiempo en la vejiga, a temperatura corporal, obviamente, entonces esto cataliza reacciones de tal manera que lo que está sobresaturado empieza a reaccionar, se organizan y se precipitan. Entonces, los perros que viven en lugares donde no pueden orinar cuando les dé la gana orinar, o un gato que no orina porque la caja está donde no le gusta o porque tiene arena que no le gusta, entonces va a mantener la orina en la vejiga haciendo esta catalización. ¿Ok? Bien, ¿dónde viene lo de la situación de ser hereditario? Probablemente, bueno, se ha establecido que todos los que tenemos vejiga producimos una serie de inhibidores de la precipitación, porque de alguna o de otra manera, pues en algún momento de la etapa del día a día, vamos a sobresaturar la orina porque consumimos algún tipo de alimento, porque tomamos agua mineral, en fin, ¿no? Porque fuimos de viaje a San Luis Potosí y en la ciudad que estuvimos, pues el agua que se consume es de pozo y estuvimos tomando agua de jarra, etcétera, no de embotellada, pues entonces sobresaturamos. Bueno, producimos inhibidores de la precipitación. Entonces, quien no produzca estos inhibidores, ya sea humano, perro o gato, tanto en calidad como en cantidad, pues está en predisposición a desarrollar cálculos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, no tengo estos inhibidores y vivo en una ciudad donde el agua que tomo es de pozo, pues tengo todas las probabilidades de desarrollar cálculos. Ahora, esta sobresaturación y esta precipitación necesita encontrar algo que lo aglutine.
y esto es células muertas que se descaman, desechos celulares de la misma, de la vejiga, por ejemplo, o de la pelvicilla renal, proteínas que se encuentren, bacterias, todas estas situaciones son factores, o sea, la infección en el tracto urinario es un factor que favorece la formación de cálculos, o la proteinuria es una condición que favorece la formación de cálculos. Entonces, la urolitiasis se va a presentar cuando se ha hecho esta catalización, esa sobresaturación se ha organizado, se empiezan a precipitar y entonces ya se empiezan a formarse los urolitos. En perros y gatos, la mayor parte de los urolitos se forman en la vejiga, ¿sí? Algunos se pueden llegar a formar en la pelvicilla. Esto sucede muy frecuente en humanos, pero en perros y gatos generalmente en la vejiga. Pocos en la pelvicilla, pocos en la uretra. En el humano tiene más tendencia a la pelvicilla renal, poca tendencia en la uretra y poca tendencia en la vejiga, sobre todo a nivel de la pelvicilla. En perros y gatos, muy pocos, se menciona del 5 al 10%, nuevamente es una estadística no mexicana, principalmente estadounidense, ¿no? Estados Unidos de América. Entonces, bueno. Doctor, ya Doc. son las 9:02. ¿Perdón? Sí, ya son las 9:02. Ok. Entonces, ya tienen la liga, ¿no? Sí, Doc. Vale. Pues entonces nos vemos mañana.